Vamos a iniciar en este coloquio interno, segundo del año 23, que recién concluyó. Este corresponde al periodo 2023-2 de la licenciatura en Intervención Educativa y de la licenciatura en Administración Educativa. Se invitó también a compañeros de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Algunos están también en las mesas y por ahí nos los vamos a encontrar. Pues bienvenidos todos, y aunque ya casi tenemos 16 días de haber iniciado el año 2024, todavía estamos a tiempo de decirles felicidades y que este año sea mejor que el anterior. Gracias. El programa de hoy, vamos a iniciar ahora con la apertura, estamos justo en esto. Posteriormente, a las 10:15, habrá la conferencia magistral, es una conferencia en línea que dicta el doctor Peláez desde el Instituto Autónomo de México, en la Ciudad de México, justo. Es una conferencia en línea. Hay compañeros también que se van a conectar de las demás sedes. Es una conferencia que se transmite también en Facebook de la universidad. Y después, a las 12:30, vamos a tener los trabajos en mesas, donde ustedes habrán de exponer sus ponencias. Sí, en cada mesa habrá un coordinador, un moderador y un relator. Y alrededor de las 2:45 de la tarde, nos vemos aquí otra vez, de manera presencial, para llevar a cabo la plenaria, donde cada relator nos comentará lo ocurrido en relación a una serie de criterios que tiene cada uno de ellos, de lo que sucedió en esa mesa y en particular en cada una de las ponencias. Nuevamente, bienvenidos. Hay 32 ponencias registradas. Esperemos que todos participen, que todos estén en las mesas. Esa es la idea. Es una actividad, como lo que hacemos acá siempre en la universidad, eminentemente formativa, ¿sí? Para que quienes participen recojan todos los comentarios que abonen a que su trabajo se mejore, cuando sea así el caso. Bueno, bienvenidos. Les voy a ceder la voz a la doctora Marisol Vitte Vargas, nuestra directora general, para que dé su mensaje y también haga la inauguración. No sin antes agradecer al doctor Beltrán por la coordinación y por la moderación de la conferencia, al doctor Carlos, que está acá con nosotros, que es coordinador de investigación, al maestro Guatepotza, que es coordinador del LAE, a la maestra Ale, que seguramente está en línea, no está en su cubículo, y a todos ustedes. Sean bienvenidos. Pues buenos días a todas y a todos quienes están en este auditorio y quienes se han conectado a través de la plataforma Meet. Pues reiterar también, o más bien sumarme a la felicitación por este año que inicia. Esperamos que sea de mucho éxito para cada una, para cada uno de ustedes y sus familias, y por supuesto también para nuestra universidad. El coloquio interno de titulación en esta sede Pachuca, como bien decía el doctor Eleazar, tiene la intención de identificar los avances que hasta este momento se tienen en la construcción de los productos de titulación que habrán de presentar ustedes al finalizar el semestre que va a iniciar. El cierre del semestre 2023-2, precisamente en el caso del séptimo semestre, representa un punto de inflexión, porque aquí es donde cada uno de ustedes, por supuesto, junto con los asesores académicos que acompañaron el proceso de construcción de sus trabajos, habrán de identificar los alcances, es decir, cómo se encuentra en este momento el documento que quizá de manera incipiente ustedes tienen y cuáles son los retos que habrá que enfrentar en los próximos 6 meses, ¿no? Recuerden que en términos curriculares, las licenciaturas, tanto la licenciatura en Intervención Educativa, la licenciatura en Administración Educativa y la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, contemplan que en el desarrollo del proceso formativo, en los semestres que contempla cada mapa curricular,
se construya el documento que habrá de servir para efectos de titulación. Ello implica que justamente en este momento ustedes tendrían ya las bases para poder en los próximos 6 meses, decía, concluir con ese documento y estar en posibilidades de titularse no más allá del mes de diciembre de este año, ¿no? Lo ideal será que justamente en el mes de julio, en el mes de agosto, ustedes estén entregando su borrador completo de la opción de titulación que hayan elegido y en los siguientes 6 meses, entre agosto y diciembre, estén en posibilidad de someterlo a lectura, a revisión, de realizar las correcciones que sus lectores tengan a bien realizar y finalmente presentar la réplica del trabajo que presenten. Dicho así, suena muy fácil y suena muy claro, ¿no? Por supuesto que hay imponderables que seguramente habrán de presentarse a lo largo de estos meses, pero esperamos que sean los meses y que los menos, perdón, y que efectivamente el próximo mes de noviembre, diciembre, estemos asistiendo a los exámenes profesionales de quienes hoy se encuentran aquí. El coloquio como una modalidad de comunicación entre pares y con los académicos que decían acompañado no solamente el proceso de construcción del documento en sí, sino también el proceso de formación en la licenciatura, es un espacio de interlocución en el que idealmente ustedes estarán, decía hace un momento, presentando los avances que han tenido, pero además estarán recibiendo la retroalimentación tanto de sus pares, de sus propios compañeros de licenciatura, como de las otras licenciaturas, pero también de los asesores, tanto quienes les han acompañado en el proceso de construcción del trabajo, pero también de otros asesores. En ese sentido está la potencialidad formativa del coloquio, porque en la observación que un otro nos puede hacer a partir de la forma en que nosotros exponemos, lógicamente hay puntos en los que quizá en el momento de construcción del documento nosotros no reparamos y que al hacerlo visible desde la mirada de otro, precisamente nos permite repensar aquello que escribimos o quizá la forma en que lo planteamos. Esa es la riqueza formativa del coloquio. Yo les pediría que justamente lo asumamos en ese sentido. Las observaciones que van a recibir de parte de sus compañeros, de parte de los profesores, están en la mejor disposición de apoyarles a ustedes para fortalecer sus propios trabajos y que logremos la meta que he reiterado, que en diciembre todos y todas estén en los exámenes profesionales. Pues no me resta más que agradecer, por supuesto, al doctor Eleazar, coordinador de licenciaturas, a cada uno de los coordinadores de programas, al maestro Mario, a la maestra Ale, que me dicen que está conectada, a la maestra Brisa, que se encuentra ya aquí con nosotros también, a cada una y a cada uno de los académicos de los programas de licenciatura que el día de hoy van a fungir como moderadores, como relatores, y también a toda la planta académica que seguramente se incorporará en las mesas para hacer los comentarios y las aportaciones pertinentes a los trabajos que se presenten. Al doctor Carlos Mejía, coordinador de investigación, muchas gracias por el acompañamiento, y por supuesto al doctor José Eduardo Cruz Beltrán, quien el día de hoy estará moderando la conferencia. Y pues por supuesto darle la más cordial de las bienvenidas al doctor Arturo Peláez Gálvez, quien en esta ocasión de manera remota estará dictando la conferencia inaugural de este coloquio. Pues si me permiten, vamos a realizar la inauguración de este coloquio interno de titulación 2023, siendo las 10 horas con 18 minutos de este martes 16 de enero,
con el deseo del mayor de los éxitos para cada una y cada uno de los ponentes en este coloquio y, por supuesto, de la universidad en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin más, damos paso entonces a la conferencia. Gracias. Adelante, doctor. Bien, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar continuidad al programa que se ha establecido para el día de hoy. Y pues bueno, en este marco del coloquio interno de titulación y como ya es costumbre en nuestra universidad, tenemos previo a la mesa de trabajo una presentación que en esta ocasión refiere a la que lleva por título la entrevista cualitativa y está a cargo del doctor Arturo Peláez Gálvez. Doctor Arturo, buenos días. Saludos desde la UPN Hidalgo. Espero ¿Qué que tal? nos escuchen. Muchísimo gusto en saludar a todas las personas conectadas y a usted, merísimo lugar. Muchos saludos desde el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Buenos días. Buenos días, pues gracias, doctor. Pues bueno, vamos a dar paso a la lectura de la semblanza curricular de el doctor Arturo Peláez Gálvez y posteriormente le cederemos el uso de la palabra, doctor, y posteriormente, posterior a su presentación, concederemos también algunos minutos de gracia para posibles comentarios o preguntas a su conferencia. Bueno, el doctor Arturo Peláez Gálvez es filósofo por la Universidad del Valle de Atemajac, es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctor en Investigación en Ciencias Sociales, con mención en Sociología y especialización en Sociología Cultural por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El doctor Peláez Gálvez ha sido asesor en la Dirección General de Planeación de lo Jurídico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, director de investigación en la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, así como en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, y asesor del secretario de Gobernación. En todas estas instituciones ha desarrollado investigaciones en torno al Estado de Derecho y sobre las dimensiones cuantitativa y cualitativa de las violencias en México. También ha investigado sobre temas sobre carrera judicial federal, el sistema de justicia penal acusatorio, sobre la discriminación contra las mujeres en contextos de migración laboral en la frontera sur y de trabajo sexual en la Ciudad de México. Su actual línea de investigación está ubicada en el conflicto cultural en torno a las políticas de seguridad implementadas por los gobiernos mexicanos. A la par de su trayectoria en el servicio público, durante los últimos 23 años ha sido profesor en diversas instituciones de educación superior, como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Anáhuac y en la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. Actualmente es profesor e investigador de la División Académica de Estudios Generales y Estudios Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y es miembro afiliado del Centro de Estudios de Seguridad, Inteligencia y Gobernanza de la misma institución. Por último, es investigador en el Observatorio Nacional Ciudadano. Ahí dirige las acciones operativas y analíticas del proyecto de acompañamiento ciudadano a las unidades criminalísticas de proximidad, las cuales son responsables de la investigación ministerial de homicidios dolosos en la Ciudad de México.
y además también es asesor e instructor especializado en el programa de fortalecimiento institucional y certificación de policías de investigación, Fortapol, que actualmente desarrolla en México el ITAM. Ello con el auspicio de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de aplicación de la ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Y pues bueno, con base en esta trayectoria es que el doctor Arturo Peláez pues tiene a bien presentarnos un tema de suyo interesante, que es el de la entrevista cualitativa. Sin más de mi parte por el momento, pues le cedemos el uso de la palabra. Doctor Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctor José Eduardo Beltrán. Agradezco la introducción que me ha hecho favor de brindar y manifiesto la alegría que me da el poder compartir este espacio, este momento y un par de ideas con la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica Nacional en su sede 131 en Pachuca y demás unidades conectadas. Pues en efecto y en abrevio al tiempo disponible, quiero comentar que he preparado algunas ideas organizadas en torno a ocho puntos que me parece indispensables para la consideración general de la entrevista cualitativa. Estos son, número uno, la metodología y metodologías cualitativas en particular. Dos, la entrevista cualitativa en sus diferentes vertientes. Tres, el diseño de la entrevista, cómo hacerlo y qué elementos tomar en cuenta. Cuatro, la elaboración del instrumento de recolección de información. Cinco, cuál es el modo de aplicar la entrevista y los elementos que hay que tomar en cuenta para realizarla. Seis, el análisis de la entrevista. Siete, la aplicación analítica de la entrevista, o sea, para qué nos va a servir ya de cara a los tipos de estudio que podamos tener entre manos. Y ocho, que no menos ser, la última no es menos importante, sino de vital importancia, la ética en la aplicación de la entrevista. Entonces, con su permiso, voy a proceder a desgranar estos elementos, teniendo en cuenta el contexto escolar, el auditorio que me hace favor de escuchar, en donde, según tengo entendido, la mayor parte del público estudiantil se encuentra en vías de desarrollar algún trabajo terminal que posibilite la obtención de su certificado. Y no me sorprendería que en el ámbito de la investigación educativa, una de las vías privilegiadas para el desarrollo de esos trabajos terminales sean las metodologías cualitativas, sin mella alguna a todas las aproximaciones cuantitativas que naturalmente tienen su campo propio de acción y que también ofrecen una riqueza singularísima de posibilidades para estudiar el fenómeno educativo y sus líneas colaterales. Pero me han invitado a acercarme a la parte cualitativa y pues sí, tengo alguna experiencia en ese respecto que pues se obtiene más a golpe de fracasos que de éxitos. Por ello, voy a decir inicialmente una línea sobre la diferencia entre estas metodologías cualitativas y cuantitativas. Número uno, pues las ciencias sociales están volcadas a la averiguación de el comportamiento de los diversos dinamismos que ocurren en la vida social. Ahora sí que dispensando ya el uso de disciplinas un poco ingratas o indigestas, incluso a estas horas de la mañana, las consideraciones epistemológicas disponibles para abordar el fenómeno social, pues van definiendo modos de pensar la realidad para después indagar en torno a ella, cosas que interesan a las comunidades de donde venimos. En el caso de las aproximaciones cualitativas, el desafío es muy importante porque tiene que vencer una presunta seducción que no sé de qué manera se ha colado
en términos de pensar que las metodologías cualitativas son menos rigurosas, menos serias y quizá más fáciles de aplicar que las metodologías cuantitativas. No estoy de acuerdo con esa idea prejuiciada porque una metodología cualitativa está dirigida a entender la complejidad y no la simplicidad de los fenómenos sociales. Está orientada a la búsqueda de significados antes que a la contabilización de fenómenos vinculados con algún asunto que nos interese. Es una metodología que, lo mismo que la cuantitativa, pero probablemente más, reclama un acercamiento teórico, hondo, profundo, que nos permita distinguir y ubicar el tipo de preguntas que vamos a hacer y el tipo de respuestas que vamos a obtener y la manera de procesar esas respuestas obtenidas. Entonces, si bien en términos sintéticos se dice que las metodologías cualitativas están obviamente dirigidas a comprender las cualidades sociales del fenómeno que nos interesa, detrás de esa cualidad, en realidad lo que tenemos es un sustrato de prácticas, de conductas, de actitudes, de significados, de símbolos, enmarcados en un conjunto de discursos, tanto orales como audiovisuales, en torno a los cuales vamos a hacer preguntas que nos permitan responder a algún aspecto de esta pasmosa, intrincada urdimbre de condiciones que nos interesa averiguar. Entonces, ahí está ubicada la entrevista cualitativa, en estas metodologías dirigidas a entender el significado profundo, latente de las prácticas sociales que son de nuestro interés. Y con ello paso al número 2, propiamente, ¿qué es la entrevista cualitativa? En, digamos, los cursos de metodología de investigación, lo primero que hacemos es distinguir el enfoque o paradigma de investigación, sea cuantitativo o cualitativo, y segundo, pasamos a un nivel más operativo, que es el de las técnicas de investigación orientadas, insisto, al paradigma cuanti o cualitativo. En este segundo rubro, las entrevistas cualitativas son, ahí va la definición académica, instrumentos de recolección de información de naturaleza cualitativa. Entre estos instrumentos tenemos pues, una variedad de posibilidades que incluyen, por ejemplo, la observación participante, la observación no participante, el desarrollo de grupos focales, incluso la aplicación de los famosos grupos Delphi, donde mandaron, imagínense, el siglo pasado, cuando enviábamos por correspondencia una serie de cuestionarios expertos para ir preguntando qué opinaban acerca de un tema y luego establecer consensos y mandar una segunda correspondencia, una serie de cosas que ahora se resuelven rápidamente con cualquier formulario elaborado en cualquier plataforma electrónica. Y entre ese conjunto de técnicas está la entrevista cualitativa. ¿Qué es? Es un instrumento que sirve fundamentalmente para obtener información de naturaleza cualitativa, especialmente a través del discurso de personas seleccionadas por su inserción en diferentes campos del asunto social que nos interesa indagar. De manera muy puntual, quisiera que miráramos lo específico de una entrevista cualitativa considerada como un instrumento para recolectar información del cuestionario estructurado, que es más útil, sobre todo en el campo de las investigaciones cuantitativas. Vamos a pensar en el contraste en dos tipos de instrumentos. De un lado tenemos el instrumento que es señalado como pauta de entrevista cualitativa, también llamada entrevista semiestructurada, contra el cuestionario o entrevista estructurados. En el segundo, usted seguramente ya tiene noticias, sobre todo a través de sus clases de investigación estadística, donde intervenimos en una población debidamente seleccionada
a través de criterios muestrales para aplicarles un instrumento en idénticas condiciones, con idénticas preguntas y con idénticas opciones de respuesta que nos permiten, bueno, a nosotros simplificar la sistematización del dato, pero que posibilitan a la investigación eh, restringir los contornos en torno o dentro de los cuales esperamos filtrar o modular las respuestas de, de las y los informantes. Entonces son preguntas plenamente estructuradas donde no hay posibilidad de que el informante pueda desplegar una variedad de respuestas y discursos diversos, sino tiene únicamente que seleccionar alguna de las respuestas disponibles en el cuestionario para indicar cuál de ellas se ajusta mejor a su modo de pensar. O en caso de que se niegue, pues hay la opción de no respuesta, o en caso de que la persona diga no conocer la respuesta, puede encasillarse esa respuesta justamente en la opción de respuesta que se llama no sabe. Bueno, en contraste con el instrumento llamado entrevista cerrada o cuestionario estructurado, lo que tenemos en nuestro lado, como que el día de hoy, es la pauta de entrevista semiestructurada. Hace muchos años, alguna persona ajena a este tipo de asuntos en el Poder Judicial, cuando presenté algún proyecto de esta naturaleza, tenía la impresión, y así me lo confesó, que si la entrevista semiestructurada se llama así porque es la mitad de buena de los cuestionarios estructurados. Y la verdad es que se llama semiestructurada, no por imperfecta, sino porque contiene una parte estructurada, una parte fija, una parte claramente formulada por el investigador y otra parte que posibilita la diversidad de respuestas. Ejemplo, frente a un cuestionario estructurado donde podría yo preguntar, aunque no me respondan, diga usted a cuál de los siguientes rangos de ingreso mensual pertenece su situación actual. Inciso A, de 0 a 100 pesos. Inciso B, de 101 a 500 pesos, etc. Inciso E, ninguna de las anteriores. Inciso F, no sabe o no respondió. Ahí las opciones de respuesta están encasilladas en esas posibilidades, mientras que en una entrevista con una pauta semiestructurada, yo podría preguntar no cuánto gana, sino cómo se percibe a sí misma en su situación económica. Entonces yo preguntaría, ¿cuál diría usted que es, cómo describiría usted su actual situación económica en comparación con la que tuvieron sus padres? Entonces, claramente hay algo sobre lo que me interesa, no vamos a hablar de pollos o de cosas fuera de lugar, vamos a hablar de un asunto de ingreso, vamos a hablar de una comparación entre la situación económica de la persona en cotejo con la de una generación previa, pero no le estoy imponiendo al informante, a la informante, ninguna respuesta concreta con una taxonomía exhaustiva y con opciones mutuamente excluyentes, que son los criterios básicos para formular cuestionarios cerrados. Aquí es semiestructurada porque hay una parte dirigida a conocer algún aspecto o variable de interés, pero se formula de tal manera que la persona responda con un discurso, con una elaboración verbal que dé cuenta no solo de una cantidad, de una cifra, de una fecha, aunque es posible que las incluya, sino una articulación narrativa que nos va a permitir más adelante obtener información más honda y profunda. Entonces, esto es lo que hace la diferencia entre la entrevista semiestructurada y una entrevista o cuestionario estructurado. Número 3, el diseño de la entrevista. Bueno, una entrevista cualitativa no es obligatoria en un estudio cualitativo. Usted puede hacer un estudio cualitativo de naturaleza histórica
sin involucrar, por ejemplo, ninguna entrevista. O sea, hay que quitarnos de la mente esa idea de que si mi estudio es cualitativo, necesariamente tengo que repasar todas las técnicas de recolección de información. La técnica está al servicio de las exigencias o necesidades del proyecto de investigación. Si el proyecto de investigación está planteado de manera tal que requiere, para responder a la pregunta fundamental de investigación, la indagación de información inédita por parte del investigador, porque es posible que trabajemos con entrevistas ya realizadas, ¿eh? Por ejemplo, digo, cito, la existencia de algunos acervos documentales que ya han elaborado entrevistas y que se encuentran ahí disponibles para análisis ulterior. Y el asunto es que esas entrevistas disponibles coincidan o sean útiles con propósitos de investigación de usted en particular. Pero pienso, por ejemplo, en el archivo de la palabra que tiene el Instituto José María Luis Mora en la Ciudad de México, que donde todos los que hemos pasado por allí por décadas hemos obsequiado a ese archivo las entrevistas que con ocasión de nuestros trabajos de investigación terminales realizamos y se quedan ahí como un acervo disponible, ahora sí que para las siguientes generaciones que tengan interés o necesidad de acudir a entrevistas ya hechas y consignadas y transcritas para disposición de las generaciones actuales o posteriores. Bueno, esto era para decir que no es obligatorio hacer una entrevista si las exigencias así de la investigación lo ameritan, pues hagamos una entrevista, pero para ello hay que diseñarla. Y ese diseño significa convertir los objetivos de la investigación en objetivos de la entrevista. No podemos ir a preguntarle a cualquier persona y preguntarle cualquier cosa. Antes de diseñar la entrevista, usted ya debe tener plena claridad de cuáles son los modos teórico-metodológicos en los que se organiza su objeto de investigación. Para estas alturas usted ya debió leer suficiente literatura, un poquito de epistemología, lo suficiente de la literatura académica de su campo para pensar conceptualmente su problema de investigación y tener claridad o alguna claridad de qué es su problema de investigación. Es un proceso, es un hecho, es una serie de comportamientos, es una política pública, es el impacto de una política pública, es el público que va a ser el receptor de esa política pública, es un instrumento de evaluación educativa. ¿Qué cosa es? Y luego, cómo se comporta y cómo se relaciona con otros aspectos del mundo. Esto, para simplificar, usted tiene que determinar y justificar ante su coloquio, probablemente eso ocurre el día de hoy, cuáles son las características observables de su problema de investigación, es decir, cuáles son las variables involucradas en su problema y de una manera todavía más aterrizada, cuáles son los indicadores. Recapitulación de metodología. Variables son todos aquellos atributos de nuestro objeto de investigación susceptibles de cambio, de ahí el nombre de variable, y susceptibles de medición o de dimensionamiento o de mensuramiento a través de alguna técnica, de algún método, puede ser cuantitativo o cualitativo. Por eso a veces no se usa mucho en entrevistas, a la gente así más libre, más de vanguardia, no le gusta hablar de variables en la entrevista cualitativa. Yo pienso que es mejor, es un camino más seguro, más preciso, porque obliga a la persona a decir cuáles son los aspectos que le interesa recolectar a través de la entrevista. Y los indicadores son los aspectos absolutamente empíricos que nos permiten identificar o sospechar la existencia y la magnitud de una variable. Por ejemplo, la variable ingreso
O sea, la situación económica de una persona es una propiedad así abstracta, lo convertimos en una variable que es el ingreso personal disponible de una persona y el indicador de esa variable, que es lo más empírico, sería una bonita pregunta que dice, ¿cuánto gana usted al mes? Antes de pensar en ir a aplicar una entrevista, usted ya debe tener claridad de cuáles son las variables de interés indispensables para resolver esta pregunta de investigación. Mi consejo, o bueno, más no estoy, ahora sí que no está uno para dar consejos porque cada investigación es diversa, tiene sus propias consideraciones y salvedades, pero por lo que hace a mi propia experiencia, yo me atrevería a recomendar que identificado este listado de, ojo, no más de 5, 10, ya 15 variables es una cosa excesiva, me parece. Vamos a pensar en 10 variables de interés para la investigación y habrá que, primero habrá que justificar por qué esas 10 y no otras. Luego, vigilar que tengan aproximadamente la misma estatura conceptual, que sean variables más o menos del mismo orden, de manera que podamos construir un cuestionario que tenga al menos una pregunta por cada una de esas variables. A veces uno se engolosina y abusa de la paciencia del informante y podemos solicitarle que nos responda a cuestionarios larguísimos, pero ojo, uno, va usted a cansar a su informante y dos, no va a agotar eh, todos esos aspectos porque cada respuesta que le brinde el informante va a ser media cuartilla o una cuartilla de respuesta que usted después va a tener que analizar y después va a tener que encontrar las complejidades entre esa respuesta y otros 10, 15, 20 o tantos informantes como le haya demandado el principio de la saturación teórica, que es cuando los informantes nos empiezan a decir respuestas más o menos parecidas respecto a las que ya nos dijeron los informantes previos y entonces ya no tiene sentido seguir preguntando cuando las respuestas entre nuestra muestra son básicamente similares. Bueno, esto es para decir que el diseño de la entrevista debe ser, debe estar anclado a un conjunto de variables que previamente se han presentado y se han justificado. Eh, luego, ya para elaborar el instrumento, una vez que ya sabe qué variables va a considerar, debe, digo, lo más sensato es que tenga solamente una pregunta por cada una de las variables, porque eh, si mandamos una pregunta que interrogue a la persona sobre 3 asuntos diferentes, dígame usted cómo fue su infancia, dígame usted qué le parece más satisfactorio de su empleo y dígame usted qué opina de la democracia. Es una pregunta absurda, pueden ser pertinentes los 3 asuntos, pero si los metemos en una misma pregunta, vamos a confundir, vamos a aburrir y vamos a evitar para nosotros mismos discriminar qué piensa la persona sobre estos 3 asuntos. Pregunta una vez por cada uno de esos asuntos. Esas preguntas deberán tener un tono, eso cualitativo, no cuantitativo. No es lo mismo preguntarle a la persona cuántos años tiene usted, que esto cabe perfecto en un cuestionario, y lo puedes preguntar en una entrevista quali, pero no te importa solo la edad, sino qué significa para usted tener la edad que tiene. No le preguntamos solamente cuántos trabajos ha tenido, le preguntamos cuál ha sido su experiencia en el desarrollo de estos trabajos. Y usamos un tono amigable, respetuoso. ¿Me podría platicar usted? Preferimos formulaciones con cómo a por qué. ¿Por qué? Déjenlo para un examen. Es, además de muy invasivo, exige que la persona nos dé una causalidad de los hechos, una condición erudita de alguna situación. En cambio, si decimos cómo fue, cómo pasó, cuál diría usted, son preguntas mucho más amigables. Ahora, para elaborar tu instrumento, sugiero que primero comiences con preguntas
preguntas exploratorias que no invadan demasiado. Luego sigue con preguntas descriptivas, o sea, pregunta exploratoria, ¿cuál diría o qué le parecería? Preguntas descriptivas, ¿me podría usted platicar cómo es el proceso, cómo es la vida cotidiana, cómo es un día en su trabajo, cómo es la experiencia de quienes pasan por aquí? Luego podemos aplicar preguntas analíticas, que pueden ser preguntas ya más hondas, ya cuando calentaste motores, empezaste con lo más sencillito y ya puedes hacer preguntas más amplias, y preguntas confirmatorias. Estas las debes hacer con mucho cuidado porque no se trata de hacer caer al informante en su mentira, sino verificar si un punto de vista que dio al principio de la entrevista y que a lo mejor era socialmente deseable la respuesta que te dio, eh, al final puedes preguntar de una manera indirecta eso mismo y sencillamente tomas nota que la persona persiste en esa idea o ha cambiado, porque a lo mejor ya ganó confianza frente a ti y ya puedes decir con mayor solvencia lo que le interesaba. Pero de ninguna manera vas a contrastar a la persona, vas a decir, oiga, al principio me dijo una cosa, ahora me está diciendo otra. Decídase, imagínense qué violencia es esa. Nuestro trabajo es escuchar y recoger lo que la gente va diciendo y cómo lo va diciendo, porque importa tanto el conjunto de información como la dinámica en la que va soltando o va articulando esa información. Ese metadiscurso, o sea, ese discurso que rodea al discurso mismo, también es materia de investigación. Número 5. Modo de aplicar la entrevista. Usted sabe que una entrevista es un acto de poder, donde alguien que dice que sabe cosas acerca del mundo se acerca con gente vulnerable a la que la interroga sobre asuntos que interesan. ¿A quién le interesa la investigación? A usted, ¿verdad? ¿A quién le interesa transcribir? A usted, ¿verdad? ¿A quién le interesa salir bien del coloquio? A usted. Al informante no. Y habrá que aplicar la entrevista siguiendo un protocolo muy cuidadoso, del que hablaré en el último punto, pero que de entrada usted tiene que crear un rapport, es decir, una relación de empatía, de cordialidad inicial. Usted explica los motivos de su intervención, de su presencia en ese lugar, explica cuáles son los objetivos de la investigación, para qué se va a utilizar la investigación, y si la persona está de acuerdo, si las condiciones son adecuadas, luego de preguntar si le permite o no grabar la entrevista, entonces proceda en consecuencia, y durante toda la entrevista no debe usted perder de vista que la informante le está haciendo un favor a usted. Por eso merecen toda nuestra consideración. No lo podemos apresurar, no podemos obligar a ciertas respuestas, no podemos, incluso no podemos formular ciertas preguntas, y para algunas preguntas, si el estudio lo demanda, tenemos que pedir permiso primero para formular algunas preguntas. Y en todos los momentos la persona puede suspender la entrevista. Así que el modo de aplicar la entrevista está afincado en el respeto, en la empatía y en la transparencia. Número 6. Bueno, levantada la entrevista, suponiendo que te dejaron grabar la entrevista, el audio o incluso la imagen, o que no te dejaron grabar y que solamente pudiste tomar notas, entonces en este caso, colega, a la antigüita, córrale a su casa, a su despacho, a escribir la memoria de lo que le dijeron de viva voz, apóyese en sus notas, o una técnica muy útil es, a partir de las notas, grábese usted haciendo la relatoría del testimonio que le dieron durante la entrevista, y luego, ya con más calma, transcriba su propio reporte. Eso se llama reporte de entrevista. Y tiene la misma validez que cualquier otro instrumento de registro de la información cualitativa. Como sea, usted debe llegar al punto en el que pueda transcribir la entrevista.
es un trabajo muy difícil, muy tardado, muy detallado, que requiere mucho esmero, y por eso quiero decirle que piénselo 2 veces si decide hacer entrevistas, y piénselo 2 veces si va a hacer entrevistas largas o va a hacer muchas entrevistas, porque eso le va a requerir una grandísima inversión de tiempo. Más o menos se tarda uno cerca de, con práctica, 1 hora para transcribir una cuartilla de transcripción, así que haga sus cuentas y vea si le alcanza. Yo sé que hay softwares que ponen subtítulos y que aceleran mucho esta parte de la transcripción, pero no se deje engañar. Este es un trabajo delicado, fino. Esto no es hacer un video para TikTok. Requiere un cuidado quirúrgico para anotar las inflexiones de la voz, incrustar observaciones de lo que iba, o incidencias de lo que iba ocurriendo durante el desarrollo de la entrevista. Eh, Necesita uno afinar el oído para poder escribir las pausas, los tonos, las sorpresas, el llanto. Así que piénselo 2 veces antes de hacer una entrevista. Número 6, análisis de la entrevista. Estaba yo con el 6, en el análisis de la entrevista. El primer paso es transcribir la información y lo que sigue es adoptar ya alguna de las teorías y metodologías disponibles. Yo le propongo la más común, que no es la única, pero sí es la más fácil, por decirlo de alguna manera, la más conocida. Es hacer teoría fundamental. Usted ya tiene sus transcripciones y lo que se recomienda es, siguiendo a Corbin, a Strauss, a Gleiser, eh, codificar, que son parecidas, son esos aspectos centrales de la investigación, son básicamente las variables que usted seleccionó al principio. Entonces, si el cuestionario estaba sí volvió la señal, ¿verdad? Sí. Eh, Etiquetas con significado sobre el asunto que a usted le interesa. Hace esos códigos gruesos y de ellos va a desprender algunos códigos o significados colaterales o que no tenía como a la vista. Otros asuntos menores o asuntos emergentes, se llaman códigos emergentes, y luego usted va a tener que a manita o con ayuda de algún software como Atlas T o con programación en R, puede organizar esos códigos para ver cómo se relacionan entre sí. Códigos grandes, o sea, la gente habla, encontró usted que la gente se refiere demasiado al asunto del empleo, y hablaron del empleo y hablaron del significado del empleo, de los valores, de las cosas positivas del empleo, de las cosas negativas del empleo, hablaron del sindicato, hablaron de las prestaciones, hablaron de el deseo de que sus hijos tengan ese mismo empleo. Entonces, empleo se convierte en una categoría muy densa, de donde van saliendo más satélites o otros códigos que están dependiendo de esa categoría central, y usted va a ir organizando esos códigos para encontrar, el propio texto le va a decir cómo se relaciona un código con otro código. A veces hay un código intermedio entre ellos, y es algo que los softwares les facilitan mucho, pero que no tiene ningún sentido si usted no tiene una base teórica previa. Así que antes, yo sé que emociona mucho ir a hacer entrevistas, pero conténganse, gobiérnese, y antes de ir al campo eh, o de pretender ir al campo, seleccione un marco, profundice en el marco teórico, en la literatura en torno a la cual va a orientar usted sus preguntas y a partir de la cual va usted a organizar la información empírica que recoja ahí en campo. Número 7. Bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Bueno, le va a servir para fundamentar empírica y teóricamente su argumento.
usted con estos códigos va a contar una historia. Al final, todos esos códigos se organizan para que usted cuente una historia, para que usted narre cuál es la versión social del fenómeno de su interés. Y va a hacer una narración en la que distinga lo que dicen quizá los profesores, lo que dicen profesores versus profesoras, lo que dicen padres de familia, lo que dicen estudiantes, lo que dicen estudiantes varones o mujeres, o estudiantes de las escuelas de un sector urbano versus de un sector rural, que dicen los profesores que padecieron o vivieron alguna reforma educativa en comparación con los que no vivieron ese proceso. Y usted tiene que contar una historia que dé cuenta del comportamiento de esas 5 o 10 variables que inicialmente le interesaron. Asimismo, puede hacer algo muy hermoso, sobre todo en el campo de la educación. Se ha perdido el interés por desarrollar estudios históricos, estudios de carácter oral. Imagínense esos estudios tan hermosos donde ustedes puedan recuperar a través de entrevistas cualitativas el testimonio, la práctica docente de generaciones previas. Y ese es un estudio de historia oral, que está fundamentada en testigos vivos. Y pues la gente no es eterna, ¿eh? Así que recomiendo ampliamente ese tipo de estudios, sobre todo para la reconstrucción de los procesos históricos de desarrollo institucional como el de la política educativa, que seguramente tendrá algún interés para ustedes. Y por último, en la ética de la investigación. Todo lo anterior está muy bueno para satisfacer los intereses de quien investiga, pero siempre tenemos a la vista o debemos tener a la vista los intereses de la persona con la que conversamos. Son personas que no tienen un interés inmediato en nuestra investigación, son personas que están dispuestas a contarnos algo que es suyo, que es su información. Si no fuera suya esa información, vaya, dispense la ironía, vaya y búsquela en Wikipedia a ver si la encuentra. Es tan valiosa esta información como valiosa es la persona que la emite. Entonces, nosotros como investigadoras e investigadores, lo menos que tenemos que cumplir es normas esenciales de ética. Número 1, consentimiento informado. Usted debe informar a la persona quién es, de dónde viene, qué está haciendo, qué pretende, para qué quiere esta información. Y si me apura, hasta debería firmarle ese consentimiento informado. Dice, yo, fulano de tal, estoy enterado que esta persona está realizando una investigación en la universidad tal, cuyo objetivo es tal, y libremente consiento en proporcionarle la información que desea preguntarme. Nombre, firma y fecha. ¿Qué otros elementos? Debes preguntar respetuosamente si la persona desea o no desea que grabes la conversación. Ahora, con tanta tecnología, podría parecernos muy fácil pedir permiso para grabar, nos lo niegan y de todas maneras tener el teléfono grabando desde el principio. Eso es deleznable, porque en algún momento tu informe de investigación tendrá que transitar por algún comité de ética que podrá invalidar esos resultados e hipotecar esos resultados. Otro principio, el principio de no maleficencia. Ningún estudio de investigación puede justificar que la información obtenida, incluso libre e informadamente por el testigo, sirva directa o indirectamente, inmediata o posteriormente, a producirle un daño a tu testigo o a alguna comunidad o grupo de personas involucradas. Entonces puede ser muy escandaloso y muy sabroso y muy morboso revelar aspectos vinculados con la comisión de algún delito a partir de los testimonios que obtuviste. Pero, ¿qué pasa si esa información o los detalles implicados en el relato terminan por permitir la identificación de tu informante y poner en riesgo su vida por haber denunciado un hecho
criminal. Entonces, tenemos una gravísima responsabilidad para filtrar información que incluso el informante nos dice, sí, sí, dígalo. Pues aunque te autoricen, tú tienes que pensártelo 2 veces para saber si vas a decirlo o cómo lo vas a decir, de manera que incluso puedas hasta cambiar desde la transcripción, cambiar nombres, identidades, lugares, para que lo que entregues como respaldo de tu investigación ya carezca de métodos para identificar a la persona. De tal manera que todo el trabajo de diseño, de recolección, de análisis y reporte de la información debe tener como premisa fundamental vigilar que no estás haciendo daño a la persona que te dio la información y que no vas a procurarle un daño a una población eh, este, eh, en condiciones de vulnerabilidad. O caso diverso, cuando se trata de indagar sobre una situación estructuralmente nociva y donde se trata justamente de entender por qué funciona esa situación. El trabajo no es ocultar para que esta situación persista, sino poner a salvo a los sectores de tu investigación más vulnerables, o mayor condición de vulnerabilidad, perdón. Con estos 8 puntos, me parece podríamos tener algunas pinceladas indispensables, cuando menos para comenzar una conversación en torno a las viabilidades, a las potencias y también a los límites de la entrevista cualitativa. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí mi intervención. Doctor, pues bueno, de entrada recibo un fuerte aplauso por parte de nosotros, pues agradecerle mucho por esta intervención. Pues bueno, hay seguramente algunos comentarios, tanto quienes estamos aquí en el auditorio de las instalaciones de la UPN Hidalgo, como quienes nos siguen a través de las redes sociales y de la plataforma de Google Meet. Y entonces, pues para ello voy a continuación a solicitarle la palabra a algún docente, maestras, investigadoras que también tienen algún comentario. Bueno, aquí se encuentra la doctora Edith Lima, docente de esta casa de estudios, quien va a hacerle algún comentario. Buenas tardes, buenos días todavía. Muchísimas gracias por esta charla. Gracias, me paro porque creo que no me veo. La pregunta que tengo tiene que ver con que a veces bueno, voy a dar como un preámbulo y ya después la pregunta. A veces solicitamos entrevistas, les pedimos a los y las jóvenes que hagan una entrevista y ellos elaboran y ellas elaboran preguntas, muchas veces preguntas de sentido común que cuando van al campo la información no es suficiente y no les arroja datos importantes. En ese sentido, a mí me gustaría que profundizara en el diseño de la entrevista. ¿Cómo, por ejemplo, puedo hacer una entrevista? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Pienso yo que para hacer una entrevista se tiene que leer primero, se tiene que acceder a la literatura relacionada con eso que quiero investigar, pero ¿qué otros elementos tengo que considerar para, ya decía usted, variables, indicadores, cómo puedo sacarlos para no hacer una entrevista de sentido común en tanto no arroje información? Y no olvidar que la entrevista siempre es un encuentro cara a cara con un interlocutor. A mí me gusta más el término interlocutor como lo maneja Miguel Bartolomé y no informante por esta cuestión ética a la que usted refería al final de su plática. Pero sí, me gustaría muchísimo que nos pudiera aconsejar cómo elaborar una entrevista
sin que terminen siendo preguntas de sentido común o de respuestas sí o no. Muchísimas gracias por su tiempo. Cómo no, con mucho gusto. Si fuera posible que pudiéramos agregar varias. Además de eso, entonces, ¿alguna otra más? Y así de esa forma el doctor la puede ir respondiendo. Doctora, sí, tenemos otra más, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia. Es la segunda ocasión que lo tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional. Un gusto escucharlo y agradecerle a la licenciada Adriana también por la gestión de pues de esta ponencia, ¿no? Eso es muy importante también, las redes que se van tejiendo en las instituciones y gracias a eso podemos tener miradas externas también que nos permitan a nosotros evaluarnos, autoevaluarnos y seguir aprendiendo. Y bueno, mi pregunta está centrada en la parte del análisis, porque es un proceso bastante arduo que se tiene que hacer de la información. Me gustaría que nos compartiera algún autor, una sugerencia de autores para hacer el análisis de las entrevistas cualitativas y si nos pudiera ampliar un poco más el proceso de análisis de datos que, como lo ha mencionado, se puede convertir en datos de 500, 600, 100 cuartillas que con el análisis de esa información a veces podemos retomar 10 o 15 dependiendo del estudio que estamos realizando. ¿Cómo discriminar esa información? ¿Cómo hacer ese análisis? ¿Y qué autores nos podría recomendar para profundizar sobre el tema? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más de aquí del público? ¿Estudiantes? En redes sociales, no sé si hay alguna otra, al parecer no. Bueno, entonces voy a permitirme agregar yo una, doctor. Pues bueno, es este tema tan importante que es el de la ética, el de la disposición, el del consentimiento informado. Preguntarle quizá con base en su experiencia, algún ejemplo muy práctico que pudiera darnos a nosotros y particularmente a las y los estudiantes respecto a esta cuestión de la entrada inicial al campo a través de la entrevista. A mí me pareció muy importante y fundamental el hecho de que si no hay objetivo es mucho más fácil perdernos, ¿no? En la consecución de una entrevista. Entonces, quizá algún ejemplo práctico donde pudiéramos tener alguna noción más amplia respecto a esta parte de la entrevista, en particular con el tema del acceso inicial, ¿no? Con los interlocutores. Bien. Gracias, doctor. Cómo no. Procedo a responder. Hace rato oía como que se viciaba se resonaba mi voz, pero no, ya está perfecto. No lastimo a nadie, al menos no, no con la resonancia. Muchísimas gracias por su presencia. Bendita tecnología que posibilita estar sin estar, o no estar y al mismo tiempo sí hacerlo. Gracias a quienes se congregaron al auditorio y se han conectado a través de esta vía. Mi reconocimiento pleno. Y respondiendo a la primera pregunta de la maestra, me parece que el camino general que utilizamos para hacer estas investigaciones es partir típicamente de un problema social, algo que nos duele, que nos preocupa, y el esfuerzo de la educación, de los procesos de acompañamiento académico consisten en convertir o elevar o transformar esa preocupación social en una preocupación teórica, para lo cual sí habrá que repetirlo, maestra, las veces que sea necesario. No se puede emprender una investigación sin un sólido cuerpo teórico y nos distraemos por atender a las materias de la currícula, nos distraemos por otros elementos, cuando de cara a la investigación hay que leer y leer y leer y leer y leer
porque solo de esa manera un problema de investigación social, que es un asunto para gente dedicada a la política pública, puede elevarse a la situación de ser un problema de investigación, porque ahora hay una mirada más amplia, más compleja, más interconectada con otros posicionamientos y después, ahora sí, bajar a esto que se llama la operacionalización del problema de investigación, cuando ya tenemos la cosquilla empírica que inicialmente nos lanzó a ese asunto, luego ya tenemos un contacto con la literatura o con las diversas maneras de abordar ese asunto, y cuando ya tenemos confirmado qué se ha dicho y qué es lo que no se ha dicho sobre nuestro asunto, de manera que el estudiante tenga meridiana claridad de cuál va a ser la aportación potencial de su investigación, porque efectivamente hay algo que no está respondido y eso va a justificar que la formulación de preguntas no sean del sentido común. Si el alumno hace preguntas del sentido común es porque sigue pensando con el sentido común su problema de investigación. Significa que no ha leído lo suficiente y no ha encontrado los pormenores, las aristas, las inconsistencias, no ha cotejado ese asunto con otros contextos y por lo tanto está preguntando, por cierto, algo que seguramente ya sabe. Entonces no está haciendo preguntas legítimamente interrogativas, porque una buena pregunta es aquella que contiene una base de conocimientos compartidos, eh, porque si la pregunta fuera totalmente ajena al conocimiento de quien la formula o quien la recibe, no habría comunicación posible. Tiene que haber un elemento básico de conocimiento compartido. Entonces, hay algo sobre lo que conocemos, pero debe el estudiante, la estudiante tener claridad de qué es lo que no sabe, cuál es la incógnita, el enigma, la intriga detrás del esfuerzo de investigación. Si no tiene intrigas, si no tiene esos pormenores, entonces su pregunta por eso sale del sentido común, que demanda una respuesta del sentido común. Que ojo, esto no tiene nada que ver con formular la pregunta de manera barroca, de manera rocambolesca, porque esto nada más es enredar el asunto. Se trata de mirar la complejidad y poder formularla de manera sencilla y clara y comprensible por parte de la persona que está del otro lado. Y ya en términos prácticos, yo recomiendo que la pauta de entrevista, además de que uno la tiene que revisar, hay que revisarla con los pares, naturalmente si se puede con quien dirige la investigación, y es muy útil hacer un pilotaje, es decir, probar el instrumento con una persona que más o menos tenga el perfil que necesitamos y verificar que el fraseo jala, que funciona, que el orden de las preguntas fluye, que efectivamente vamos de preguntas más sencillas, más descriptivas o incluso más del sentido común y que vamos entrando en preguntas temáticamente vinculadas, que no estamos saltando y regresando de un tema a otro, sino que va fluyendo en grado de complejidad o en grado de dificultad o en grado de indeseabilidad social. Vamos a empezar por preguntar por el clima. Bueno, por preguntas sencillas, como me podría usted decir de dónde es usted originario y cuál es la actividad económica que realiza, para terminar con preguntas acerca de cuál es su experiencia en torno a la violencia, por ejemplo, que son preguntas ya más comprometedoras. Entonces tenemos que vigilar ese orden y pilotear el instrumento. Serían las recomendaciones que daría. Respecto a la pregunta sobre el análisis de la información, los clásicos. Yo no pretendo sorprender a nadie con literatura extraña. Desde hace 20 años que vengo trabajando con la teoría fundamentada de Gleiser y Strauss para lo que hace investigación sociológica. Pero si se trata de investigación, por ejemplo, de historia oral, los textos de la extraordinaria maestra Graciela de Garay
son una cosa maravillosa y ella ha desarrollado, ha alentado el desarrollo de literatura en México sobre el acontecimiento, cómo estudiar disrupciones de la vida social en términos de acontecimiento. Eso y se llama ya historia acontecial. Es otro método, pero sospecho que para investigación educativa y gestión educativa lo que más ayuda es esto de la teoría fundamentada. Léanse los libros, bueno, repasen los textos clásicos, así se llama teoría fundamentada, que nos explica paso a paso cómo ir codificando, cómo ir conectando los códigos y cómo hacer que los códigos construyan una teoría, construyan una explicación. Es un texto muy bonito, muy clásico, muy digerible, disponible en todas las bibliotecas electrónicas y físicas, sin ella de poder investigar en otros manuales. Y respecto a la tercera pregunta, la que me presenta el doctor Beltrán, ¿cómo entrar? ¿Cómo entrar y estas condiciones éticas? ¿Cómo entrar? La maravillosa técnica de la bola de nieve. Aquí el capital social importa. Es decir, hay que buscar a ese portero, esa portera que conoce el entorno, que sabe del tema y casi nunca falla esa técnica. Esa persona sirve como portera y nos presenta a alguien de ese entorno, de esa comunidad, de esa instalación, le explica los motivos de nuestra presencia allí y si lo hacemos bien, y aquí importa mucho, capital social para encontrar porteros, oye, búscame a alguien que conozca, que a su vez haya estado en partidos de fútbol llaneros, y lo hay, les aseguro que lo hay, nada más hay que buscarlo. Y segundo, capital social para cuidar a ese primer informante, porque si lo violentamos, si lo tratamos mal, si somos negligentes, nos va a cerrar la puerta. Entonces hay que ser extraordinariamente cautelosas y cautelosos para cuidar a ese informante, porque de esa persona, de ese interlocutor, como bien dicen, hace las veces de portero social, depende la posibilidad de seguir conociendo a otras personas. Nos presenta a una y esa otra nos presenta a otra y otra y otra, y se va efectivamente construyendo una bola de nieve. Allí ese primer acercamiento va a explicar con claridad quién soy, de dónde vengo, qué pretendo. Y si se hace bien, pues de ahí se arranca, por más difícil y complejo que sea el fenómeno de estudio. Si tenemos buenos porteros, buenas porteras, podemos ir penetrando en el entorno. Así podemos entrar. Pues así podría decir. Bien, creo que hay una pregunta más, de Mita, a ver si me pueden apoyar aquí a abrirla. Tenemos una pregunta más, doctor, un comentario que me pareció que apareció ahí en la plataforma Sí, creo que de abajo, donde, ajá, a un lado, al lado derecho, ajá, en el chat, ahí hay un iconito ese de mensaje, ahí. los tengo a la vista. Perfecto, muy bien, entonces. Procedo, si me permite. Sí. Dice, con esto de no aburrir al informante ni hacerle tediosa la entrevista, ¿cuáles serían las características de una entrevista a profundidad para lograr tener una entrevista provechosa? Bueno, gracias por mencionarlo. Hay que hacer una distinción entre la entrevista semiestructurada, que va sobre esas 5 o 10 variables, y luego una entrevista a profundidad, que es una derivación de esta, donde posiblemente el tema solo sea uno y efectivamente vamos trabajando sobre ese solo tema, para asuntos muy, muy delicados o de difícil tratamiento, que incluso se pueden hacer en varias sesiones para ir justo abonando, profundizando, dando oportunidad a que respire la pregunta. ¿Y cómo hacerlo? Pues pensando cuidadosamente, ya no una variedad de preguntas
cosas diversas, sino cuidar mucho, evaluar qué es lo que realmente necesito saber, cuáles son mis preguntas indispensables y no perder tiempo en generalidades. Ya en este caso, ir con la pauta incluso aprendida mentalmente para no detener al informante de decir, ay, permítame, ay, ya se me perdió, ya, si mete uno desorden en la entrevista, el informante entiende que uno es desordenado y pues sale mal. Y respecto a la cuestión de poder, otra pregunta, ¿en qué medida la información recabada está supeditada al régimen de gubernamentalidad, es decir, un régimen de poder? Los límites de lo que se puede decir, pensar y hacer. Es un riesgo latente, ¿eh? O sea, uno puede ir como portavoz del autoritarismo con sus preguntas, o uno puede ser abridor de disputas, de preguntas que generen espacios de libertad. Allí es muy importante, o sea, quiero decir, uno sin darse cuenta puede servir a los intereses de la gubernamentalidad, de la vigilancia, de la observación. Aguas con eso. Tenemos que revisar si nuestro estudio está dirigido a abrir espacios a la libertad o a informar al poder. No es extraño que la educación sirva al régimen del poder. Y no es extraño que la investigación educativa sirva a los intereses del poder público, por razones legítimas, de gobernación. Pero cuando hablamos ya de la gubernamentalidad de la vida, estamos en este enfoque posmoderno que nos advierte de los peligros de una constante penetración de la vida pública a través de los aparatos, ahora sí que de manipulación del poder y del cuerpo y de la mente, que hagan de nuestra investigación un instrumento al servicio de esos intereses. Así que sí es muy pertinente que tengamos siempre alerta esa posibilidad riesgosa de que nuestra investigación sirva a esos fines. Y hasta aquí mi intervención, porque tengo 100 metros y 5 minutos para llegar al salón de clase donde me corresponde impartir la sesión ordinaria de clase, y lamentando no poder contestar preguntas adicionales o comentarios todos generosos de parte de ustedes. Bien. Gracias, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues únicamente para concluir, nos vamos a proceder rápidamente a hacer la lectura de la constancia que la UPN pues ha tenido a bien otorgarle, doctor, y voy a darle lectura. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia al doctor Arturo Peláez Gálvez por impartir la conferencia, la entrevista cualitativa llevada a cabo en el marco del coloquio interno de titulación en esta Casa de Estudios, 16 de enero del 2024. Atentamente, Educar para Transformar, doctora Marisol Vite Vargas, directora general. Pues doctor, ha sido un placer escucharlo, esperando en otra ocasión poder conversar con usted más ampliamente. Y pues bueno, a todos los y las presentes, pues muchísimas gracias, muy buenos días. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, encantado. Hasta próxima ocasión. Muchísimos saludos y beneplácitos para ustedes y mucho éxito en los coloquios. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto. Buen día. Muchas gracias. Buenos días. Y bueno, pues sin más, vamos a continuar. Antes de concluir con esta primera parte, voy a comentar los siguientes horarios para el orden del día. A las 12:30 es el trabajo en las mesas, ¿sí? Las mesas de trabajo. Estas estarán dispuestas en las aulas de nuestra institución. Recordar a ponentes que cuentan con 15 minutos para su presentación y 10 minutos para comentarios y preguntas por bloque de ponencias. En el entendido de que ya está hecha la distribución de las mesas, ustedes ya conocen previamente, y
concluye, bueno, 12:30, a las 2:45, al concluir el trabajo en las mesas, es la plenaria y el cierre aquí en este mismo auditorio, y modera la maestra María del Socorro Sánchez Ramírez, docente de esta universidad. Bueno, sin más preámbulo, entonces 12:30 nos reuniremos en las mesas de trabajo y 2:45 nos reuniremos aquí nuevamente para el cierre. Bueno, pues de momento muchísimas gracias.